Buenos días a todos. Les agradecemos por conectarse el día de hoy a nuestro webinar. En nombre del Grupo CIH les doy la más cordial bienvenida y les agradecemos nuevamente por todo este año que sabemos que ha sido complicado, pero que también ha estado lleno de retos. Perdurar en el 2021 va a ser una de las tareas esenciales para cientos de empresas, desde diseñar nuevas estrategias para hacerle frente a la realidad adversa, hasta ser capaces de aplicar un reset en el mindset de nuestros equipos de trabajo. Pero también sabemos que será un año digital, innovador y sin duda un año para abrir los ojos y sorprendernos al visualizar lo fuerte que somos y lo esencial que es cada una de las industrias mexicanas. Sin más, quisiera darles la cordial bienvenida al licenciado Hugo Tulio Meléndez Nieto y al maestro José Antonio Guerra Caparrós, que coordinarán el día de hoy nuestro webinar para contarnos más acerca de todo esto que está alrededor del tema del outsourcing. Bienvenidos. Gracias, buenos días. Gracias, buenos días. Un gusto estar con ustedes nuevamente. ¿Cómo está, maestro José Guerra? Buenos días. Todo bien, muchas gracias. Muchas gracias. Si no tienen inconveniente, pues empezaríamos contigo, ¿no? José, ¿cómo ves? Sí, perfecto, pues correcto. Me parece que sí, entonces arrancamos, pero bien. Ok, bueno, pues vamos a platicar, licenciado Tulio Meléndez y su servidor, sobre este tema que realmente pues ha sido materia de mucha discusión en diversos foros, específicamente en materia laboral, en materia corporativa, en materia contable, en materia fiscal, ¿no? Realmente estas adecuaciones que se pretende hacer desde la cabeza del Ejecutivo Federal, pues a todo el tema de la regulación, específicamente de una parte del trabajo que es la subcontratación laboral, pues cuáles van a ser todos estos efectos que pueden llegar a tenerse, ¿no? A partir de consideraríamos por ahí de marzo, abril de 2021, ¿no? Por todo esto que pues está deteniendo en estos días. Pues bueno, para digamos, entrar en materia, pues esta iniciativa la presentó el Ejecutivo Federal a partir justamente del 12 de noviembre de este año. Y pues bueno, sabemos que en estos momentos se encuentra un poco en la congeladora. Ahorita vamos a explicar por qué situación se encuentra de esta manera en la congeladora. Y pues hay que digamos, comprender un par de cuestiones primeramente para entrar en materia, ¿no? En México hoy en día, bueno, pues se reconoce el tema del outsourcing por una parte y la subcontratación laboral por otra. Se entiende aparentemente que ambos supuestos son como iguales de alguna manera, ¿no? Pero a la fecha ambas figuras de alguna forma no son prohibidas por el artículo 15A de la Ley Federal del Trabajo. Hoy en día el artículo 15A de la Ley Federal del Trabajo pues únicamente te pide que no se abarque la totalidad de las actividades iguales o similares en su totalidad que se desarrollen en el centro de trabajo, que se justifique por el carácter especializado y que no pueda comprender tareas iguales o similares a las que realizan el resto de los trabajadores, ¿no? Entonces, el 2020 sí puede de alguna manera formar parte, lo que tú subcontratas de personal, sí puede formar parte del proceso o del ciclo productivo o de comercialización. Supongamos, por ejemplo, tratándose de Amazon, por ejemplo, o tratándose de una pizzería, pues bueno, el tema de la limpieza, pues sería una cuestión que está ajena a su objeto, al desarrollo de sus actividades, y eso sería un tema de subcontratación laboral. Y outsourcing, por otro lado, pues sería, por ejemplo, algo que sí forma parte, digamos, de su quehacer regularmente, que podría ser la entrega de un paquete, por un lado, o de la pizza, por el otro lado, ¿no? Sí es parte como tal del proceso productivo. Entonces, aquí lo que se va a modificar es precisamente, pues, eliminar prácticamente esta cuestión. En la iniciativa que viene presentada por el Ejecutivo Federal, pues se habla de los motivos, ¿no? De los motivos que se dan, como en otros tantos supuestos, como en el tema de las modificaciones que se van a hacer para los acuerdos conclusivos para el año que entra, como en el tema pues todo el tema del 69B, el tema del artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, pues diversas circunstancias que por algunos cuantos pagan el resto de los contribuyentes. Y aquí lo que se dice básicamente es que se ha detectado una fuerte evasión de impuestos y defraudación fiscal que por un lado afecta a los servicios públicos,
evasión de cuotas al IMSS, que afecta al sector salud, evasión de cuotas al Infonavit, que afecta todo el tema de vivienda, y evasión también del tema del pago de la PTU, que pues desde luego afecta al tema de los trabajadores, ¿no? Y que todo ello finalmente, pues dice el Ejecutivo, genera una especie de competencia desleal entre las empresas. Entonces, pues se presenta esta iniciativa y hoy en día lo que se tiene, ahorita vamos a tocar punto por punto, hoy en día lo que se tiene es básicamente un acuerdo tripartito, que de alguna manera firmaron algunos organismos empresariales, por un lado, y por otro lado, pues también parte del gobierno federal. Curiosamente, por ahí estaba firmando la jefa del Servicio de Administración Tributaria y al calce se señalaba sistema de administración tributaria. Híjole, hay que echarle un poquito de ganas, por lo menos a los documentos relativamente oficiales. Pues bueno, firmó como jefa del sistema de administración tributaria, cosa que no existe. Pero bueno, básicamente se acuerda que esto que vamos a tocar ahorita, todos los puntos que ahorita vamos a platicar, que se quedan de alguna manera en pausa, que están de acuerdo las partes supuestamente y se comprometen a resolver todo el tema del abuso de la subcontratación de personal, por un lado, que en cuanto al tema de la PTU, del reparto de las utilidades, pues bueno, se va a dar una especie de parlamento abierto, no hay consenso todavía, se pretende matizar de alguna manera, que se le solicita al Poder Legislativo, pues que se aguanten básicamente hasta el mes de febrero para tener, como les digo, un parlamento abierto en donde participan varios sectores de la población y desde luego el gobierno federal para, digamos, en marzo, abril, básicamente, ya estar entrando en vigor todo lo que vamos a platicar en unos momentos, ¿no? Y finalmente, pues se les hace un llamado a las empresas de outsourcing para que dejen de realizar prácticas pues que la autoridad considera irregulares. Aún sin entrar en vigor, digamos, estas adecuaciones, pues bueno, ya empiezan de alguna manera a presionar y señalar que pues inclusive van a presentar querellas, desde luego van a tener consecuencias administrativas en la parte fiscal, pero pues bueno, lo que les quiero decir es que este arranque, digamos, que tiene de la reforma que se va a llevar a cabo para el año que entra seguramente a este tema de la subcontratación laboral, pues sí viene con todo. Si bien hay una pausa que tenemos de un mes hábil básicamente, yo creo que sí viene con todo. Entonces, bueno, pues a continuación, licenciado Tulio Meléndez, pues nos indicará básicamente cuáles van siendo los cambios específicamente en la Ley Federal del Trabajo, en la ley del IMSS, en la ley del Infonavit y toda la trascendencia, porque ahí está toda la carnita de esta reforma. No sé si tienes adicionalmente algún comentario de lo que platiqué de Tulio. No, pues muy claro, José, muchas gracias. Bueno, pues ya hemos platicado aquí con nuestros amigos en varias ocasiones y bueno, este ha sido un año de muchas reformas. También acabamos de ver que ya pasó la reforma del teletrabajo. Estamos esperando nada más a que se publique en el diario oficial para que sea obligatoria, pero bueno, las bases del teletrabajo ya las conocemos, ya sabemos, ya nos dejaron ver cuáles son y habrá que trabajar el año que viene también en temas de teletrabajo. Me imagino que CIH organizará también un webinar sobre el teletrabajo, que será muy interesante. Éramos, junto con, me parece que Ecuador, el único país de América Latina que no tenemos regulación en materia de teletrabajo. Y bueno, para entrar en materia, ¿en qué consiste la modificación que está proponiendo el Ejecutivo Federal a la Ley Federal del Trabajo? Miren, hay cosas buenas y hay cosas que a lo mejor a mucha gente no les gustan. Yo no sé si sean buenas o malas. Lo que yo les puedo decir es que hoy en día la figura de la subcontratación, que es la que se pretende modificar, es una figura legal que está en la ley y que por lo tanto podemos usar de manera totalmente normal. Tiene una serie de regulaciones en diferentes leyes, tanto en la Ley Federal del Trabajo como en la Ley del Seguro Social, Infonavit y las disposiciones fiscales que habrá que cumplir, pero es una disposición totalmente legal y tiene una característica y es la subcontratación se da cuando una persona pone a disposición de otra trabajadores del primero y lo que da la subcontratación es un punto muy fino que es que el tercero puede darles instrucciones y fijarles tareas. Sin esta característica no hay subcontratación. ¿Cuál es la propuesta del Ejecutivo? Pues precisamente erradicar o prohibir la subcontratación laboral y en su lugar establecer una figura
que es una figura nueva, que se llama la de los servicios especializados o la ejecución de obras especializadas. Yo siento que en este caso a la reforma le faltó ser más clara, pero bueno, esperemos que durante esta época de discusión aclaren de qué se trata esto y lo que nos dice es que entonces al prohibir la subcontratación, lo que se prohíbe es poner a disposición personas para que ejecuten obras o trabajos bajo la dirección y bajo la supervisión de un tercero. Entonces, bueno, pues lo que se permitirá son servicios que se presten a través de personas, como lo hacíamos hasta antes del 2012, que no existía la figura de la subcontratación laboral, y estas prestadoras de servicios especializados o de obras, de ejecución de obras especializadas, tendrán que cumplir con ciertos requisitos para poder dar estos servicios, que pues pareciera que son las que asumen un poco lo que hoy hacen las subcontratistas. Y básicamente es que estén registradas o que cuenten con una autorización de la Secretaría del Trabajo, para lo cual se va a abrir un nuevo padrón que va a estar a cargo de la Secretaría del Trabajo y van a tener que tener un registro. Van a tener que demostrar que los servicios que prestan pues son especializados y ahí entramos en un problema porque pues definir especializado con esa amplitud se vuelve un tema complejo. Van a tener que estar al corriente de sus obligaciones de seguridad social, fiscales, etcétera, etcétera. Va a tener que estar por escrito el contrato que establezcan entre el prestador de servicios especializados y quien lo recibe. Entonces, bueno, hay varios requisitos que tienen que cumplir estas empresas y para poderse registrar ante la Secretaría del Trabajo, pues también van a tener que cumplir requisitos, ¿no? Lo que yo les decía, van a tener que demostrar que los trabajos que hacen son especializados, van a tener que estar al corriente de sus obligaciones fiscales y van a tener que renovar el permiso cada 3 años. La Secretaría va a poder revocar o otorgar los permisos, pues cuando considere que algún prestador de servicios no cumple con los requisitos que debió haber cumplido cuando se registró o durante el tiempo que dure su registro. Lo único que nos dice la reforma en qué consisten estos servicios especializados, ahí me faltó explicarles, es que estos servicios no podrán estar relacionados con el objeto social de la empresa a quien le presten servicios, es decir, no podrán ser sobre actividades prioritarias ponderantes o económicamente importantes, tendrán que ser, por lo tanto, especializados, es decir, no nos dice que es especializados, pero tienen esta limitante, que no podrán hacerse o prestarse sobre las cuestiones importantes, preponderantes o económicamente importantes de cada empresa. Y aquí muchos clientes nos preguntan, oye, ¿y cuáles son mis actividades preponderantes o importantes? Bueno, pues eso es algo que todas las empresas deben empezar a analizar cuáles son sus actividades más importantes, las que tienen que ver con su objeto social, las preponderantes. En algunas empresas es fácil determinarlo, por ejemplo, a lo mejor en una empresa panadera, que hace pan, a lo mejor es fácil, pues a lo mejor los cocineros, la gente que tiene que ver con la fabricación del pan, pero en una empresa de la construcción, pues se vuelve complicado porque, pues, ¿cuál será aquella actividad preponderante, salvo los albañiles y los maestros de obra, ¿no? A lo mejor, pero todas las demás actividades que están alrededor, bueno, pues ese es un tema que habrá que analizar, ¿no? Yo le digo a todo el mundo que no cunde el pánico porque la gente está muy preocupada. Este tema de la subcontratación laboral ha generado una cantidad de consultas y una cantidad de foros impresionantes donde se ha hablado mucho de esto. Hay quien ya está pensando modificar sus objetos sociales, hay quien ya está pensando crear empresas. Bueno, pues aquí hay que esperarnos, vamos a ver cómo viene la reforma, vamos a ver también cómo le afecta a quien tiene un insourcing o quien tiene un outsourcing, porque la afectación será diferente. Es decir, el insourcing es aquellos que tienen su prestadora de personal interna y aquellos que tienen outsourcing su prestadora de personal externo. Vamos a ver cómo viene la reforma y lo que yo le sugiero a todos es que pues mejor veamos ahorita qué cumplimos y qué no cumplimos y con base en eso nos preparemos para cuando venga la reforma.
Entonces, ¿qué otra modificación hay en materia laboral? Bueno, pues que a mí una que me parece buena es que se estableció claramente que para que se dé la figura de la sustitución patronal, debe haber también un traslado de los bienes de la empresa, es decir, no nada más se transfiere el personal, sino que efectivamente se dé la sustitución porque hay un traspaso de los bienes de la empresa, ¿no? Que esa es la esencia de la sustitución patronal, tal y cual lo establecía ya la ley del Seguro Social. Entonces se alinean las dos leyes y se establece que para que pueda darse esta figura, pues haya también un traspaso de los bienes de la empresa. Otro aspecto que creo que también es importante es que se establece claramente la solidaridad laboral en materia laboral, es decir, aquellas obligaciones obrero-patronales que no cumpla, en este caso el prestador de servicios especializados, pues tendrá que cumplirlos el beneficiario del servicio. Y esto no quiere decir, porque muchos me preguntan, que entonces el PTU de quien recibe los servicios se va a tener que dividir con quien contratan. No, a ver, lo que se refiere a la solidaridad tiene que ver con que si el prestador de servicios especializados, que se llama Azul, no cumple con sus obligaciones y este Azul le presta a Rojo, Rojo tendrá que cumplir con las obligaciones que no cumplió Azul, pero solamente respecto a las obligaciones de Azul, es decir, del PTU que le toca repartir a Azul, no del PTU de Rojo. Entonces, no, el PTU no se mezcla, el PTU es uno en cada empresa y lo que la ley nos dice es, si yo que soy un prestador de servicios especializados no cumplo con mis obligaciones, no pago salarios, no los tengo en el Seguro Social, no reparto utilidades, etcétera, etcétera, quien sea el beneficiario del servicio va a tener que cumplir con esas obligaciones que yo dejé de cumplir, pero en la proporción que yo tenía que haber cumplido, ¿sí? Entonces, eso es una parte muy importante que de hecho en la práctica laboral se da, pero ahora la ley lo establece muy claramente. Básicamente estas son las reformas de la Ley Federal del Trabajo, pero les digo, yo no quiero darles demasiados datos que nada más los va a confundir. Lo importante es, la iniciativa prohíbe expresamente la figura de la sustitución patronal y crea en su lugar una figura que se llama prestación de servicios especializados o ejecución de obras especializadas, que parecería entonces que lo único que permite es la prestación de servicios a través de personas, cumpliendo varios requisitos para poder hacerlo, y establece, por lo tanto, penas muy altas para quien utilice la figura de la subcontratación laboral o quien utilice a estas empresas que van a darse de alta o que van a decir que dan servicios especializados, que no tengan la constancia o pues sí, la constancia que va a otorgar la Secretaría del Trabajo. Son penas pues bastante altas. En materia de seguridad social, se alinean las tres leyes, la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social y la Ley del Infonavit, para establecer de manera concatenada las obligaciones y las responsabilidades. Con la variante, básicamente, que en la Ley del Seguro Social, cuando nosotros prestábamos la figura de la subcontratación, teníamos la obligación de informar trimestralmente, tanto quien lo prestaba como quien lo recibía, de los contratos que se suscribían y obviamente pues tenía que ver con todos los trabajadores que estaban subcontratados. Esta obligación cambia y solamente va a quedar para el que presta los servicios especializados, nada más para quien presta los servicios especializados. Y en materia de Infonavit, también había esta obligación de dar un aviso de las dos partes. Y ahora en materia de Infonavit cambia para hacerse de manera cuatrimestral y también solamente quien presta los servicios especializados. Básicamente, en materia laboral y de seguridad social, estos son los cambios. También en materia de seguridad social se establece claramente la figura de la solidaridad. Entonces, vemos que todo el entramado jurídico está enfocado, pues precisamente a prohibir una figura y a regular los servicios especializados estos que hemos llamado o ejecución de obras especializadas. Pero bueno, pues yo con lo que quiero concluir para dar paso al maestro José,
y que él les toque el tema de la parte fiscal, que a final de cuentas es lo más importante porque pues, la ley federal del trabajo puede decir muchas cosas, pero si no tienen una afectación fiscal, creo que pues, a la gente no le importará tanto. El problema aquí es que todo lo concatenaron y las penas no nada más son administrativas, también tienen que ver con un tema fiscal o corporal. Entonces, pues es importante la reforma, es una reforma de gran calado y un tema que tocará seguramente el maestro José es que yo es algo en lo que he insistido mucho, es que cuando ustedes prestan o reciben servicios de subcontratación laboral, la materialidad de sus servicios son las nóminas, ¿no? Porque pues el servicio como tal es poner a disposición personas. Pero ahora que cambia a servicios especializados, pues las empresas que presten o reciban los servicios especializados tendrán que materializar o tendrán que dar evidencia de la materialidad de sus servicios. Entonces, por la parte fiscal se vuelve más complicado y abundante en toda la documentación que habrá que tener para demostrar cuáles fueron los servicios que se recibieron. Entonces, bueno, yo concluiré solamente diciéndoles que no se alarmen, que vamos a esperar a ver cómo viene la reforma que se discute. Ni siquiera sabemos si va a pasar, no va a pasar. Va a pasar, sí, la van a transformar. Entonces, antes de modificar sus objetos sociales, de ir con sus proveedores a exigirles cosas, vamos a esperar cómo viene. Lo que tengan la seguridad es que aquí en Grupo CIH, cualquier modificación que venga a la ley, inmediatamente la vamos a aplicar para cumplir al 100% con cualquier modificación a la ley. Muchas gracias. Gracias, Tulio. Pues sí, coincido con muchas cuestiones que comentas y también sí es criticable muchos de los aspectos que se mueven, empezando por el tema de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? La verdad es que sí hay un tema de violación de derechos, si llegara a darse la norma como tal, si llegara a pasar la iniciativa, que la verdad es que a mi juicio sí trae muchas ganas de que pase prácticamente tal cual viene. Hay muchísimas cuestiones que matizar, desde luego, pero sí podemos ir viendo cuáles, digamos, son estas violaciones, ¿no? Constitucionales que pudiera tener estas modificaciones que se pudieran llegar a hacer, ¿no? Hablo, por ejemplo, de un tema de libertad de trabajo, un tema de igualdad, precisamente, por un lado, para las prestadoras del servicio de personal, de subcontratación laboral, que pues ya no podrían dedicarse a esa situación, y pues bueno, ya es una cuestión de que ahí te obstaculizan totalmente el tema de la libertad de trabajo, ¿no? Porque otros sí pueden realizar la prestación de otro tipo de servicios y yo no, bueno, pues ahí es un tema, ¿no? Las propias prestadoras de servicios especializados, porque finalmente dependen de una autorización de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y pues si no tengo esta autorización de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, adicionalmente a que no me dices cómo la tendría, digo, supuestamente se van a establecer unas reglas posteriormente, pues bueno, también es un obstáculo para la libertad de trabajo. Y además, esto lo vincula con el cumplimiento de obligaciones de otra naturaleza, de naturaleza fiscal, de naturaleza de seguridad social, etcétera. Y pues bueno, no me vas a permitir trabajar porque no tengo al corriente alguna situación de naturaleza fiscal. Oye, digo, Secretaría de Trabajo y Previsión Social no es quien para determinar si sí o si no tengo alguna omisión en materia fiscal. Entonces, pues por ahí puede haber ese tipo de circunstancias. La parte de seguridad jurídica y certeza, pues también, ¿no? Porque finalmente esto de los servicios especializados es un término que no está bien acabado, que habrá muchas confusiones, como sucedió con el tema de las retenciones del artículo 1A, fracción cuarta de la ley del IVA, para este ejercicio 2020. Pues bueno, o sea, han habido muchísimas confusiones, han habido muchísimas consultas al respecto de quién está obligado a no hacer la retención, y pues en este caso, en el caso de los servicios especializados, pues también, como bien señalas, el concepto es tan amplio que pues tal cual lo señaló Luisa María Alcalde en la mañanera en la que presentó esto, y tal cual viene la reforma, pues podríamos estar inclusive pensando que nosotros como despacho de abogados
o los contadores, pues también pudieran estar inmiscuidos en este tema de tener que considerarse servicio especializado y por lo tanto solicitar una autorización. Obviamente sería un padrón inmenso y vaya, creo que es otra cuestión que se tiene que matizar, ¿no? También inclusive el tema de no retroactividad. ¿Qué pasa realmente si esta norma puede aplicar o no hacia el pasado con los contratos, con los acuerdos de voluntades, pues que ya de alguna manera hayan, al amparo de la ley actual, pues celebrado los gobernados, ¿no? Y finalmente en el tema de las sanciones que se están señalando, la verdad es que las sanciones sí son bastante fuertes, por ahí van de los 173,000 pesos a los 4,344,000 pesos aproximadamente. Pues sí es un tema ahí de proporcionalidad de las penas, ¿no? Este tema de la proporcionalidad de la pena es un principio que implica que las penas, pues de alguna manera deben de guardar relación en términos del artículo 22 constitucional, relación con el delito que se está cometiendo o con el ilícito que se está cometiendo. Entonces, en este caso, la verdad es que la proporcionalidad o la racionalidad de la medida, pues sí aparentemente no está vinculada con el ilícito que se está cometiendo. E inclusive podríamos hablar también de un tema de non bis in idem, ¿no? ¿Por qué? Porque se está aplicando muchas sanciones, no solamente en la Ley Federal del Trabajo, en la Ley del IMSS, en la Ley del Infonavit, en el Código Fiscal de la Federación, pues están aplicando diversas sanciones a una misma conducta en específico. Entonces, bueno, pues por ahí hay algunos temas que se pueden platicar. Antes de entrar en materia fiscal y en los efectos fiscales, ¿algún otro comentario, Tulio, sobre esto que platiqué al final o me arranco con el tema fiscal? No, pues adelante, yo coincido contigo, hay muchas violaciones aquí de carácter constitucional, pero bueno, pues vamos a ver en qué termina esto y pues adelante con el tema fiscal, que es lo que yo creo que a la gente está ya ávida por escuchar esa parte. Gracias. Pues bueno, antes justamente de entrar a los efectos fiscales, pues sí hay que reconocer la existencia de diversos criterios ya en relación con este tema del outsourcing, ¿no? Desde hace pues ya bastantes años, desde 2014, 15, 16, han habido diversos pronunciamientos por parte de los tribunales, inclusive por parte de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, en donde es un estira y afloja en relación con de qué manera se pueden hacer los acreditamientos del IVA relacionados con estos gastos que realizan las empresas al subcontratar específicamente los servicios de personal, ¿no? Bueno, sabemos que el artículo primero de la ley del IVA, pues, que es lo básico, establece cuáles son las actividades gravadas y entre ellas establece pues, aquellas que presten los servicios independientes. Y el artículo 14 de la ley del IVA pues señala que no serán o no se considera prestación de servicios independientes, pues aquella en la que se inmiscuye un tema de subordinación, ¿no? Digamos, en donde se realiza, digamos, la prestación del servicio de manera subordinada mediante el pago de una remuneración, que básicamente eso sería, pues, un tema de trabajo, ¿no? De sueldos y salarios, básicamente. Entonces, por ende, la nómina del patrón, pues, no es objeto de IVA, pero sí, en todo caso, la subcontratación del personal. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido y la evolución que ha tenido todo esto? Miren, la PRODECON, por ejemplo, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, pues en algún momento llegó a criticar una postura por parte de la autoridad fiscal específicamente señalaba, pues que este tema de la contratación del personal no es como tal un servicio independiente, porque se trata de relaciones de trabajo finalmente subordinadas y pues se pagan sueldos y salarios y por lo tanto no causa IVA, ¿no? Eso por un lado. Entonces la PRODECON señalaba en alguna recomendación en 2015 que realmente se trata de prestación de servicios entre personas morales, por lo que es una relación de carácter mercantil y no subordinada. Adicionalmente, la PRODECON en su momento también emitió un criterio en el que decía, oye, y además tú no puedes acudir a autoridad fiscal a normas de trabajo, a normas de la Ley Federal del Trabajo, para restarle efectos fiscales a una relación comercial entre contribuyentes, en este caso a una operación de contratación de prestación de servicios de personal. Entonces, tú no puedes acudir a la ley de trabajo. Si el contribuyente cumple o no con los designios de la Ley Federal del Trabajo, no es tu chamba, Servicio de Administración Tributaria. Tú únicamente tienes que verificar la procedencia de la deducción o del acreditamiento por su parte.
Y entonces eso señalaba la Prodecon. SAT, tú no puedes acudir a normas del trabajo para restarle efectos fiscales a una operación. Hubieron distintos pronunciamientos, después el Tribunal Federal de Justicia Administrativa tuvo otros pronunciamientos, en donde sí apoyaba que el Servicio de Administración Tributaria podía llegar a revisar las normas de trabajo. Había otros pronunciamientos y hay jurisprudencia en contrario en el que dice que no, que el Servicio de Administración Tributaria no puede acudir a la Ley Federal de Trabajo para determinar todo esto. Y pues finalmente, para no hacerles el cuento tan largo, esto acabó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en octubre de 2016 en una contradicción de tesis que pues en su momento la Suprema Corte no le quiso entrar, digamos, al fondo del asunto y simplemente determinó que no había contradicción de criterios. No obstante, sí lo había. Como les estoy comentando, hay criterios que dicen, no, pues la autoridad fiscal sí puede acudir a normas del trabajo para desconocer los efectos fiscales. Este tipo de contratación de servicios de personal sí es una especie de relación de trabajo y por lo tanto hay subordinación y no debe causar IVA. Estaba esa postura y por el otro lado la postura de, oye, no, espérame, pues entre personas morales no puede haber un tema de subordinación, no puedes acudir a la Ley Federal del Trabajo para restar efectos fiscales. Entonces estaban esas dos posturas y el cuento al final es que la Suprema Corte dice, pues no hay un pronunciamiento finalmente, no hay algo claro, no hay contradicción de tesis y se lava las manos la Corte. ¿Esto qué implica? Implica que hasta la fecha hay diferentes pronunciamientos dependiendo quién te revise, dependiendo de qué sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa te toque, dependiendo de cómo amanezca el magistrado en ese día, ¿no? Entonces, esto implica que hay una falta de seguridad jurídica para muchos contribuyentes y lo que hizo finalmente el Servicio de Administración Tributaria, pues que de alguna manera litiga, legislando el SAT a través de todas las reformas que hace. Cuando va perdiendo los juicios el SAT, pues lo único que hace es solicitar el cambio de la ley básicamente a través del Ejecutivo Federal, ¿no? Y eso es lo que está pasando ahora. Ahora ya en el Código Fiscal de la Federación, pues bueno, a partir, y se esperaría, desde luego con los cambios que pueden llegar a haber, a partir de marzo, abril del año que entra, pues ahora sí el Código Fiscal de la Federación estaría determinando una definición en materia fiscal para la figura de subcontratación laboral y estaría señalando específicamente en un artículo 15D que se les restarán todos los efectos fiscales a cualquiera que en su caso realice subcontratación de personal bajo la definición que establece tanto el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo como el 15D del Código Fiscal de la Federación. Adicionalmente, señala que no se le darán efectos fiscales de deducción o acreditamientos a los servicios en los que proporcione o ponga personal a disposición del contratante cuando se actualice cualquiera de los siguientes supuestos. Cuando los trabajadores sean originalmente del contratante y hubieran sido transferidos al contratista mediante cualquier figura jurídica. Entonces, aquí eso hay que tener muchísimo cuidado también. O cuando los trabajadores del contratista abarquen la totalidad de las actividades preponderantes del contratante. Entonces, digamos que ese cambio en el Código Fiscal de la Federación, pues sí resulta bastante importante porque es lo que va a detonar para efectos fiscales qué se puede o no se puede hacer. Y finalmente te establece el último párrafo de ese nuevo artículo que entraría en vigor en todo caso, pues lo que se considera también como servicios especializados también, ¿no? También señala, y otro cambio de los que va a haber, el tema de la responsabilidad solidaria. Señala que entonces para garantizar que las contribuciones retenidas a los trabajadores pues se enteren debidamente al fisco, se propone entonces la incorporación del tema de la responsabilidad solidaria, un supuesto nuevo para el contratante de los servicios. ¿Y cómo queda? Dice, las personas morales o personas físicas que reciban servicios o contraten obras a que se refiere el artículo 15D del Código Fiscal de la Federación, por las contribuciones que se hubieran causado a cargo de los trabajadores, específicamente con los que se preste servicio. Aquí hay que tener un poquito cuidado porque es, en principio, desde luego, para quienes contraten estos servicios y dice para los servicios a los que se refiere el artículo 15D. Y el artículo 15D del Código no solamente nos va a hablar de la subcontratación laboral, que pues estará prohibida y que por lo tanto, si la haces, responsabilidad solidaria, sino que también nos va a hablar, derivado de una redacción tal vez
que tiene que ser matizada o especificada un poco más, también nos habla de los especializados, el último párrafo. Entonces, también como el 15D habla de los especializados en el último párrafo, pues sí habrá que tener mucho cuidado porque el contratante de los servicios especializados, pues en algún momento, pues pudiera, así como tal cual viene la redacción, convertirse en responsable solidario también ante la ausencia del cumplimiento de obligaciones de quien sí tiene la autorización y de quien está en servicios especializados. Entonces hay que tener también mucho cuidado con eso. ¿Qué otra situación? Cambia también el tema de la defraudación fiscal. Se propone que en el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación pues ya se establezca como defraudación fiscal y sus equiparables este tema de subcontratación de personal, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso porque recordemos cómo desde 2019, 2020 han ido cambiando todas estas cuestiones de delincuencia organizada, todas estas cuestiones de ley de extinción de dominio. Sí en algunos puntos es muy difícil acabar en un tema de ley de extinción de dominio y pues también acreditar un tema de delincuencia organizada, pero sí recordemos, en principio, esto nos lo llevan a un tema de defraudación fiscal. Si nos lo llevan a un tema de defraudación fiscal y caemos a las 3 veces lo establecido en la fracción tercera del artículo 108 del Código, y son 3 o más personas las que realizan este tipo de actuación, pues en su caso pudiera configurarse como un tema de delincuencia organizada. Si es delincuencia organizada, recordemos que hay un tema ahí de prisión preventiva oficiosa, se lleva todo el procedimiento en el bote, entonces hay que estar muy cuidadosos con ese tema. Y adicionalmente, el artículo 22 también de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues nos lleva a que el tema de delincuencia organizada pueda llevarse a la ley de extinción de dominio. Entonces, pues habrá que tener esas precauciones porque, pues bueno, tal cual viene la ley, pues pudiera pues detonarse todas esas situaciones, ¿no? Defraudación fiscal, delincuencia organizada, extinción de dominio, estaremos hablando de ya cuestiones pues, trascendentales realmente, ¿no? ¿Qué otra situación cambia? En el tema de las multas, se establece que se considera un agravante en la comisión de la infracción realizar una deducción o acreditamiento que sea indebido en términos de la ley de renta, la ley del IVA, respecto de este tipo de contratación, subcontratación de personal o bien contratación de servicios especializados sin que cumpla con los requisitos que ahorita vamos a ver de ley del IVA y ley de renta, ¿no? Entonces también esa es una cuestión que cambia en el Código Fiscal. Y también en el Código Fiscal, el artículo 81 y el 82, se establece ya como una sanción, como una infracción, que cuando el contratista no cumpla con la obligación de entregar al contratante de los servicios la información y documentación que te piden en ley de renta y ley del IVA, pues en todo caso vendrá una sanción. Y la sanción es de 150,000 pesos a 300,000 pesos por cada obligación de entregar información no cumplida. La verdad es que también, como hace rato platiqué de la proporcionalidad de las penas, de la racionalidad de la misma, inclusive non bis in idem va de nuevo, está ahí metido, realmente es muy fuerte las multas que se están considerando implementar para este tipo de situaciones. Y hay que tener mucho cuidado porque como está esto contemplado para el artículo 81, la infracción estaría contemplada para el artículo 81 del Código Fiscal, pues hay que tener mucho cuidado porque recordemos que el artículo 17H bis del Código Fiscal de la Federación pues nos establece la famosa restricción temporal del certificado de sello digital, la imposibilidad temporal de facturar. Y como está en el artículo 81, la fracción novena del artículo 17H bis, la restricción de los sellos, pues nos indica que si caes en uno de los supuestos del artículo 81 del código, pues podrán restringirte temporalmente el certificado de sello digital. Entonces también aguas, porque pues esto podría detonar también un tema de restricción temporal del certificado de sello digital. En materia de impuestos sobre la renta, específicamente en la ley del ISR, pues se establecen obligaciones para que sea procedente la deducción de esta operación que tú celebres con el de servicios especializados. Y es que el contratante obtenga del contratista, o sea, el contratista quedará obligado a entregar copia de lo siguiente: autorización vigente que emitirá la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, el CFDI por concepto de pago de salarios de los trabajadores que le hayan proporcionado el servicio o ejecutado la obra, la declaración de entero de las retenciones de impuestos efectuadas a dichos trabajadores
y el pago de cuotas obrero-patronales al IMSS, así como el pago de las aportaciones del Infonavit. De nueva cuenta, se sujeta a una deducción al cumplimiento de obligaciones de terceros. Esta es una cuestión que pues bueno, también ha sido materia de diversos pronunciamientos, tratándose de devoluciones, ha sido materia de muchos pronunciamientos, pero finalmente se sujeta la deducción al cumplimiento de un tercero, ¿no? Y viene más o menos igual en la parte de la ley del IVA. Pero aquí lo trascendental para el ejercicio siguiente, y esperando que las autoridades contemplen esto y lo maticen al momento de publicar la reforma, pues es que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social cuenta con 4 meses para emitir las reglas para el tema de la autorización a los servicios especializados, por un lado. Y por otra parte, supuestamente se van a tener 6 meses para obtener esta autorización. Entonces, ¿qué pasa en esos 10 meses? Que los contribuyentes que adquieran esos servicios no tengan las autorizaciones de quienes les prestaron los servicios. En principio, ¿pueden prestar los servicios o no pueden prestar los servicios a aquellos? Se detonarían cuestiones tan trascendentales como un tema de responsabilidad solidaria, etcétera. Y por otro lado, todo ese tiempo no van a ser deducibles o acreditables estos gastos. Entonces, ahí es una cuestión que la verdad sí tienen que precisar muy bien al momento de hacer esta reforma al final, ¿no? En la ley del IVA, como les decía, va más o menos este tipo de requisitos para el acreditamiento, y adicionalmente pues se contempla ya derogar el artículo 1A, fracción cuarta de la ley del IVA, pues que provocó todo este problema de lo de la retención, ¿no? La famosa retención esta del 6%. Entonces, bueno, pues también esa es otra de las cuestiones que se modifican. Finalmente, ¿cuáles son los efectos fiscales? Los efectos fiscales, obviamente, estos son los cambios o las modificaciones. Ahorita les comenté algunos efectos fiscales, pero como tal pueden haber otros efectos fiscales. En principio, todo el tema de la retención del impuesto sobre la renta de los trabajadores, ¿no? Pues las empresas ahora van a tener que realizar esta retención del impuesto sobre la renta de los trabajadores, incrementar desde luego las obligaciones ante el Servicio de Administración Tributaria, configurar el sistema de nóminas y migrar a todos los trabajadores que pues en su momento estén en un lugar o en otro, tratándose del tema de insourcing. La revisión de los contratos, desde luego, tendría que realizarse, y principalmente de los objetos sociales. ¿Para qué? Pues para no llegar a caer en estos temas de que si forma o no forma parte de tus actividades y de tu objeto social, y pues que te puedan llegar a desconocer las operaciones, ¿no? Y esto de la revisión de los objetos sociales, pues también tendrá que ser de alguna manera con pinzas, porque el impacto fiscal que puede llegar a tener la modificación de un objeto social, pues también tiene posibles repercusiones en relación con el tema de deducciones, ¿no? Entonces, pues ahí también habría que tener, en este compliance que se pueda llegar a hacer, pues cuidado con esta situación. El tema de la PTU es otro tema de los efectos fiscales que realmente han preocupado muchísimo al sector, tan es así que fue de uno de los puntos por los cuales se está suspendiendo hasta el mes de febrero toda esta discusión. Que por cierto, en este acuerdo tripartito, pues algunos sí lo firmaron, pero 3 cámaras o grupos empresariales, entre ellos Coparmex y Concamín, me parece, pues dijeron que no. O sea, que ellos, espérense, esto no está tan bien como lo están haciendo, eso dicen ellos, y hay que enfocarse más a un tema de vigilancia, a un tema de fiscalización, no un tema de eliminación, eso dicen ellos, ¿no? Pero como les decía, una de las cuestiones que surgen como tema muy importante, pues es la famosa PTU, la disminución de la PTU, también pues, para efectos del impuesto sobre la renta. No hay cambios, pero pues sí es trascendental de alguna forma que lleguen a matizar esto, ¿no? Ahí la Comisión Nacional de PTU que se reunió, pues volvió a dictaminar que la PTU sea del 10%, y si bien pues este es un derecho constitucional que tenemos desde 1917 y que en los 80 se fue modificando básicamente, pues no atiende hoy en día, digamos, este 10% a la realidad de las empresas, ¿no? Realmente, si bien estamos esta reforma enfocada al tema de los trabajadores, realmente hay que voltear a ver al empresario, porque pues el impuesto corporativo cada vez va a ser más alto, el 30% de renta, súmale el 10% de dividendos, súmale el 10% de PTU, es un 50% que el empresario pues tiene finalmente que restarse básicamente, aunque es disminuible la PTU, pero pues es disminuible en un 30%.
Entonces, ese es un tema que también yo creo que va a ser materia de mucha discusión en los 2 próximos meses, y pues bueno, también cosa que tendremos que estar muy atentos. Otra situación que es de las que también pues sí puede llegar a tener complicaciones la empresa, pues el tema de la prima del seguro de riesgos, ¿no? De trabajo. Habrá que revisar en todo caso la clasificación en el reglamento, en el RACER, pues de acuerdo con las actividades de la empresa. Ahí recordemos que algunas empresas, la empresa de servicios, la insourcing, por ejemplo, pues sí, el artículo 75 sí te permite, digamos, tener las 5 clases, ¿no? Ahora que se haga, en todo caso, una fusión o una sustitución patronal, pues habrá que ver cómo va a quedar estas clases en relación con la actividad preponderante. Entonces, pues seguramente ahí va a subir, pues para todo el personal administrativo, pues va a subir mucho el tema de la prima de riesgos del seguro de riesgos, ¿no? Pues bueno, creo que básicamente son esos puntos los que quería también contar respecto de los efectos fiscales. Hay pronunciamientos de distintos sectores, la American Society of Mexico, bueno, of Mexico, también se ha pronunciado en el sentido de que, oye, es que las empresas que vienen del extranjero se apoyan mucho de este tema del outsourcing, no solamente para evitar el tema de la PTU, ¿no? No solamente para evitar ese tipo de situaciones, sino también para obtener personal ya calificado, ya capacitado, etcétera, por una prestadora de servicios, por otra empresa distinta, y pues ahora, la verdad, vas a desincentivar de alguna manera que este tipo de empresas pues también estén en el país, ¿no? ¿Por qué? Porque van a tener que contratar a su personal, tener demandas laborales, tener cuestiones fiscales que modificar. Entonces, pues también es una postura de American Society of Mexico que pues, que bueno, es un grupo, digamos, sí, de empresas estadounidenses que pues emitió también su pronunciamiento sobre esta situación, ¿no? Entonces, como ven, hay muchísimos pronunciamientos. Como bien decía Tulio, todo esto no se ha definido totalmente, pero sin lugar a dudas esto, pues a partir de febrero, marzo, pues ya estará un poco más definido y pues tendremos que estar muy atentos, ¿no? Y creo que los comentarios que les hacemos aquí, pues son más que nada para estar prevenidos ante un cambio tan abrupto que pudiera llegar a haber, si se llega a dar tal cual viene en todo caso la reforma, ¿no? Tulio, no sé si al respecto quieres comentar algo. Pues no, comparto lo que dices. Aquí veo que ya hay algunas preguntas que nos hacen. Así es. A ver, ahí creo que oí la voz de Sí. Acela. María, muchísimas gracias, María. licenciado Hugo Tulio y maestro. Les voy a leer algunas de las preguntas que nos han llegado el día de hoy. Por ejemplo, ¿a partir de qué fecha las empresas pueden registrarse en el padrón de la STPS para poder ser un proveedor de servicios especializados? Bueno, no hay fecha todavía porque la reforma pues no ha pasado, pero lo que la reforma dice ahorita es que la Secretaría del Trabajo va a tener 6 meses para emitir las reglas de carácter general, o sea, es decirnos cómo se van a registrar las empresas. Y después de esto, las empresas van a tener 5 meses para llevar a cabo los trámites para obtener ese registro, ¿no? Entonces estamos hablando de 11 meses. Pero bueno, esto es lo que dice el actual proyecto o la iniciativa actual. Quién sabe cómo vaya a quedar más adelante. Muchas gracias. También nos preguntan, los servicios de limpieza, ¿cuál sería la materialidad? Y los servicios de vigilancia, ¿cómo se manejarían? Miren, aquí hay 2 preguntas que me gustaría juntar. También una que nos hace nuestra amiga Marta Berenice, que nos dice que si el outsourcing y la subcontratación son 2 figuras distintas. Miren, la palabra o outsourcing pues no existe en el diccionario jurídico, vamos a decir. Outsourcing es una palabra que lo que quiere decir es tercerización. Entonces, el outsourcing, como nosotros lo conocemos normalmente, es algo que está tercerizado, ¿no? Se ha hablado mucho del outsourcing laboral,
porque a final de cuentas la subcontratación pues es una tercerización de la relación de trabajo. De hecho, hay quien dice que la subcontratación laboral es una figura atípica de la relación de trabajo, porque la relación de trabajo normalmente se da entre dos, y en la subcontratación laboral se da entre tres. Es una relación triangular. Entonces, el outsourcing, si hablamos de subcontratación laboral, bueno, pues el outsourcing y el insourcing son exactamente lo mismo, salvo que uno es dentro del grupo y el otro es fuera del grupo, dado por un tercero, ¿no? En los servicios de limpieza o los servicios de vigilancia no hay subcontratación laboral, lo que hay es una prestación de un servicio a través de personas. Yo contrato una empresa para que me dé servicios de vigilancia o de limpieza y pues mandan hombres o mujeres a limpiar o mandan hombres y mujeres a vigilar y los entregables pues seguramente serán las bitácoras que lleven los vigilantes o las bitácoras que lleven las personas de limpieza. Es decir, sí hay como materializar ese servicio porque pues quien hace la limpieza lleva una bitácora de los días que limpia, que limpió, qué insumos de limpieza ocupó y en el caso de la vigilancia, pues cuáles fueron los partes que dan los vigilantes, esos son la materialidad de los servicios. Por eso les mencionaba yo que ahora con este cambio, pues hay un cambio muy importante en la materialidad de estas nuevas figuras de prestación de servicios especializados, porque pasaremos de una materialidad que es solamente la nómina a una materialidad pues que tendrá que ver mucho más con el tipo de servicios y la cantidad de servicios que se prestan. Muchas gracias. Y también nos preguntan que si va a ser 30% del ISR, 10% de la PTU, o cuál sería el otro 10%. Sí, me refería específicamente al impacto que tiene el empresario, ¿no? Hoy en día, al impacto que tiene el empresario en su empresa respecto a la persona moral, pues es el tema del 30% de renta, el 10% de la PTU y el otro 10% me refiero a lo que establece el artículo 140 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la obligación de pagar un 10% adicional sobre el monto del dividendo. Ahí las personas morales, en todo caso, pues están obligadas a retener el impuesto, este 10%, cuando distribuyan los dividendos o utilidades y lo generarán conjuntamente con el pago provisional que corresponde, ¿no? Entonces, a ese específicamente me refería. El impacto que puede llegar a tener en materia tributaria, pues hoy en día más bien es una serie de cuestiones que pues puede llegar hasta un 50% en su momento, ¿no? El impacto que se tiene en la parte fiscal, el impuesto corporativo en México. Muchas gracias. Bueno, estas son las preguntas a las que pudimos darle lectura el día de hoy. Les agradecemos a todos por haberse conectado y les recordamos nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla, así como nuestro número de contacto y nuestra página web. Les recordamos que en nuestra página web podrán encontrar en la sección de blog notas relevantes y todos los accesos a los webinars pasados. Para que puedan revisar toda la información, también en nuestro canal de YouTube están los webinars y estará próximamente. Les agradecemos muchísimo a todos, a nombre del Grupo CIH. Les deseamos un increíble fin de año 2020 y, por supuesto, un increíble inicio del año 2021. Muchísimas gracias, maestro José, y muchísimas gracias, licenciado Hugo Tulio. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Muchas gracias a ustedes por la invitación, a todo el público asistente. Tulio, un placer compartir esta sesión contigo y un saludo a todos y muy buen fin de año. Gracias, gracias José. Un gusto conocerte y compartir. Gracias a todos. Gracias, hasta luego.